Los dejo ya mismo para no ocupar más tiempo con la primera clase, recobrando la autoridad espiritual del pastor Carlos, siguiendo con el tema, decía, de autoridad espiritual. Que Dios nos bendiga y nos vemos al final. Hola, hola, Dios te bendiga mucho, bienvenido a la segunda clase de la materia Autoridad Espiritual, materia de segundo año de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. En la primera clase vimos la historia de la autoridad y hoy vamos a completar enfocándonos en la recuperación de la autoridad. Como vimos en la clase anterior, el propósito original de Dios para nosotros, los seres humanos, tanto varones como mujeres, es que gobernemos sobre el orden de lo creado bajo la autoridad de Dios y conforme a su voluntad. Es decir, Dios como creador tiene autoridad y Él la ha delegado en el ser humano para que expresemos aquí en la tierra la voluntad de nuestro Creador. Ese propósito original de Dios no ha cambiado, pero vimos también en la clase anterior que esa autoridad delegada por Dios al ser humano fue perdida, fue entregada por Adán y Eva. Ellos se la entregaron a Satanás porque obedecieron en lugar de a Dios a Satanás, y a partir de allí es el diablo el que tiene dominio sobre la realidad. Para usar la terminología bíblica del apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Dice el texto bíblico que a partir de ese momento, Génesis capítulo 3, hubo enemistad, lucha espiritual entre el ser humano y Satanás. Y viene entonces la primera profecía mesiánica que encontramos en la Biblia, una profecía acerca de Jesucristo. Y dice que la simiente de la mujer, es decir, un ser humano, golpeará en la cabeza a la serpiente y ésta le atacará en el talón. A lo largo de la historia, ningún ser humano pudo cumplir esta profecía, pudo lograrlo, porque a causa del pecado, una y otra vez, el ser humano se sometió a la autoridad de Satanás. Pero es en la cruz que Jesús de Nazaret, el hombre sin pecado, simiente de la mujer, le da un golpe final a Satanás. Ahora, esto formaba parte del plan eterno de Dios. Dios no es que reaccionó ante Satanás por lo ocurrido en Génesis 3. Dios ya tenía antes un plan eterno. Antes de crear todo lo creado, Él tenía ya un plan eterno. Mirá cómo lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, antes de crear todo lo creado, en el plan de Dios ya estaba que su Hijo fuera el Cordero inmolado que diera la salvación, la respuesta al pecado del hombre. Eso ya lo decidió Dios antes de crear todo lo creado, y se manifestó hace 2000 años atrás cuando Jesús de Nazaret vino a este mundo y murió por nosotros. Es decir, el tiempo solo revela lo que Dios ya había determinado en la eternidad.
Por eso, aplicándolo a tu vida, lo que Dios decretó sobre tu vida, si todavía no se ha manifestado, es solo una cuestión de tiempo. Dice que en relación con Jesús, eso ya había sido planeado por Dios antes de crear todo lo creado y se manifestó en un determinado tiempo aquí en la tierra. Lo mismo sucede sobre tu vida. Lo que Dios decretó es solo una cuestión de tiempo. Y todo lo que Dios determinó es maravilloso para vos. Como diría el profeta Habacuc, aunque la visión tardare, se cumplirá. En el mundo espiritual, que es donde Dios determina todas las cosas. ¿Te acordás que en la clase pasada hablábamos del mundo invisible, el mundo de Dios y el mundo visible, la tierra donde estamos nosotros? En ese mundo espiritual, que es donde se determinan las cosas, donde Dios determina las cosas y donde ocurren primeramente las cosas, lo que Dios pensó para vos ya está hecho. Luego su manifestación aquí abajo en el mundo natural es solo una cuestión de tiempo. Por eso es importante lo que vos declares, lo que vos decretes. ¿Por qué? Porque lo que Dios determinó en la eternidad ya está hecho. Eso ya ha ocurrido en la eternidad. Tu tarea, mi tarea, es traerlo del mundo invisible al mundo visible, traerlo al mundo natural. Y lo que vos profetices, hables, declares, decretes conforme a la voluntad de Dios, lo traerá de la eternidad al tiempo humano y al tiempo de tu vida, y lo traerá de los cielos a la tierra. Luego es solo una cuestión de tiempo, pero la visión se cumplirá. David ya había sido ungido por Dios en la eternidad, pero fue necesario que fuera Samuel a profetizar y a ungirlo con aceite aquí en la tierra. Y luego tuvo que pasar tiempo para ser el rey. ¿Por qué? Porque todo tiene 3 momentos en la vida. En la eternidad, cuando Dios determina, decide algo, Dios en la eternidad determinó que David fuera rey. Y eso ya está hecho porque lo que Dios decide, en el momento en que decide, ya ocurre. En la eternidad, como ahí no hay tiempo, porque es la eternidad. La eternidad es donde no hay tiempo. En el momento en que Dios decide, ocurre. Y Dios en la eternidad determinó que David fuera rey. Ese es el primer momento. El segundo momento es aquel en el que se activa aquí en la tierra lo que Dios determinó en los cielos y en la eternidad. Es el momento cuando alguien, por medio de la palabra de fe, activa lo que Dios determinó, lo trae de los cielos a la tierra y lo trae de la eternidad al tiempo. Porque todo lo que Dios hace aquí en la tierra, lo hace encarnacionalmente. Es decir, para que lo que Dios determinó en el cielo ocurra aquí en la tierra, tiene que haber participación humana. Y ese segundo momento fue cuando Samuel en fe dijo que David sería rey y le derramó aceite sobre su cabeza. Lo que Dios había determinado en la eternidad, Samuel lo trajo al tiempo, lo bajó del cielo a la tierra por medio de la palabra de fe y de la acción de fe. Y el tercer momento es cuando eso que Dios determinó en la eternidad, que yo declaro con mi boca, comienza a cumplirse en los hechos. Tuvo que pasar varios años después de la palabra de fe de Samuel para que David llegara a ser rey. Mientras tanto, desde el momento en que fue ungido hasta el momento que fue rey de Israel,
David siguió siendo pastorcito de ovejas. Y me imagino al padre y a los hermanos de David criticando a Samuel, viendo que pasaban los años y David seguía siendo un pastor de ovejas. Y pasaron años y años. Pero lo que Dios pensó, lo que la palabra de fe declaró, finalmente se hizo realidad. Volviendo al tema de la autoridad, de la recuperación de la autoridad perdida por el ser humano en manos de Satanás, todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, es la historia inútil del ser humano tratando de recuperar su lugar de autoridad sin lograrlo. ¿Por qué? Porque todo intento se frustraba porque nunca se remedió la causa de la pérdida de autoridad, que es el pecado. El pecado fue la causa que le hizo a Adán y Eva perder la autoridad delegada por Dios. Y entonces, como no se resolvía la causa, todo lo que el ser humano intentaba para recuperar la autoridad dada por Dios no se concretaba. Es el intento de volver a Dios, pero sin someterse a la autoridad de Dios de manera definitiva a causa del pecado continuo. Dios, en su plan encarnacional, escoge a un pueblo. ¿Para qué? Para que personas, gente de carne y hueso, encarnación, gente de carne y hueso, en este caso Israel, sea su instrumento de salvación para todas las naciones. Pero vos ya conocés, la historia de Israel es la historia de su infidelidad a Dios, y Dios entonces les da una ley a través de Moisés para que a través de esa ley volvieran a someterse a su autoridad. Pero una y otra vez el pueblo es infiel a Dios y desobedece la ley dada por Dios. Y entonces, una vez más, Dios desea encarnar su autoridad a través de los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Llamaban al pueblo al arrepentimiento, pero el pueblo solo se volvía a Dios cuando le iba mal, cuando estaban en crisis, cuando tenían la pata del enemigo encima de sus cabezas. Y tan pronto como Dios accedía al clamor del pueblo, tan pronto como experimentaban la salvación, se volvían a alejar de Dios. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Te animo a que la repases leyendo solo 2 capítulos, Salmos 106 y 107, y vas a ver que hay un patrón continuo, Dios expresándole amor al pueblo, el pueblo rebelándose, desobedeciendo a Dios, no sometiéndose a su autoridad, sometiéndose al enemigo. Le venía por causa de esto todos los males, los invadían, los oprimían, y entonces en medio de la desesperación volvían a clamar a Dios, y Dios en su amor les respondía y los liberaba, pero otra vez ellos se apartaban, otra vez no se sometían a su autoridad. Ciclos repetitivos con un mínimo común denominador: no someterse a la autoridad de Dios. Y por ende, por no estar sometidos a la autoridad de Dios, no tener autoridad para bendecir a las naciones, porque toda autoridad encarnada, toda autoridad que los seres humanos podamos ejercer es autoridad delegada por Dios. Pero como vimos en la clase anterior, para que esa autoridad delegada por Dios se mantenga en mi vida, yo tengo que estar sometido a ese Dios. A ese Dios que me dio la autoridad. Esto es como un embajador. Un embajador en otra nación tiene representatividad, tiene fueros en esa nación únicamente si está sometido a la autoridad del presidente de esa nación. Habían sido escogidos para ser autoridad, el pueblo de Dios, Israel, cabeza de la realidad, pero una y otra vez terminaban siendo sometidos por los demás.
por los asirios y terminaban exiliados, perdiendo su tierra en manos de los babilonios, a expensas de los medos, de los persas, de los griegos, de los romanos. Como ven, la historia de Israel es una historia de la autoridad. Entonces, Dios en su misericordia envió, dice el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, envió a la palabra, al verbo, al logos, la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la vida y el ministerio de Jesús tenían un propósito, nuestra salvación. ¿Qué era nuestra salvación? La restauración completa de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas para que el ser humano vuelva a ser la encarnación del gobierno de Dios, vuelva a tener autoridad delegada por Dios. Jesús vino a restaurar nuestra posición en el gobierno de Dios, terminando con la causa de la pérdida de autoridad, que es el pecado. ¿Para qué? Para que recuperemos nuestra posición de gobierno. Primero nos tenía que hacer justos, justificarnos. A través de Cristo nuestros pecados, la causa de la pérdida de autoridad, nuestros pecados son perdonados y el perdón que recibimos de parte de Dios es completo. Entonces, cuando estamos reconciliados con Dios, Él puede extender su reino, su gobierno a nuestras vidas y reinar en la tierra a través de nosotros. Por eso la oración que Jesús nos enseñó es: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Por eso es que cuando vos vas a los evangelios, la categoría central del evangelio es el reino. El tema central es el reino. Si mal no recuerdo, solamente en Mateo aparece 57 veces la palabra reino. Es una palabra que tiene que ver ¿con qué? Con autoridad y con gobierno. Porque la Biblia es la historia de la autoridad. Y recorrió Jesús, dice Mateo 4:23, ¿no? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Jesús vino a establecer el reino de Dios. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la palabra, predicando, anunciar que Cristo había venido, que en Cristo había venido el reino, que en su persona el reino estaba en la tierra. El reino de Dios sobre la tierra es el gobierno de Dios dentro de los corazones y de los espíritus de los creyentes. Y el reino de los cielos actúa cuando esos creyentes impactan en el ambiente donde se mueven, en el ambiente terrenal humano. Quizás te suena más fácil de entender, en lugar de hablar del reino de Dios, hablar del reinado de Dios. El reinado de Dios viene a mi vida, ¿sí? a mi mundo interior, y el reinado de Dios actúa en la tierra cuando yo impacto en el ambiente donde yo me muevo, porque todo lo que Dios hace, lo hace a través de seres humanos, a través de su iglesia. El plan original de Dios para el ser humano ha sido, dice Pablo escribiéndole a los Efesios, establecer una familia de hijos espirituales y no tan solo de súbditos. Y acá hay una diferencia entre el reino de Dios y los reinos aquí que conocemos en la tierra. A diferencia de lo que ocurre con las monarquías humanas, ¿qué pasa en las monarquías terrenales? La existencia de un rey automáticamente implica la existencia de súbditos
que se sujetan a las reglas del rey y nunca son considerados de la misma clase o estatus de la realeza. Pero con el plan de Dios es diferente. Dios ciertamente es rey, pero no se conforma solamente con que vos y yo seamos súbditos. Su deseo ha sido tener una familia, y sigue siendo, tener una familia que comparta con él su gobierno. Claro que le obedecemos, pero no le obedecemos como súbditos, sino como hijos. Él nos hizo miembros de la familia real. Siguiendo la parábola del hijo pródigo, del hermano mayor, del hermano menor y luego también del mayor, no somos jornaleros, sino que somos hijos. ¿Qué es? ¿Qué implica el reino de Dios? En primer lugar, el reino es la autoridad y gobierno de un rey y señor, Jesucristo. Otra vez, te va a ayudar a entender si en lugar de decir el reino, decís el reinado. ¿Qué es el reino? Es el reinado, la autoridad, el gobierno de un rey y señor. ¿Quién es ese rey y señor? Jesucristo. Es la soberanía de Jesús como señor en la vida de los creyentes. En segundo lugar, el reino implica un territorio. Todo reino, no sé, el reino de Gran Bretaña tiene la soberanía de la reina, se ejerce sobre un determinado territorio, ¿sí? La venida del reino es la venida de la soberanía del Señor de los cielos a la tierra. Venga tu reino a la tierra. Por eso el territorio del reino de Dios, el territorio del reinado de Dios que Él quiere establecer a través de vos y de mí, la iglesia, es la tierra, es el ambiente donde vos te movés. ¿Para qué? Para que el señorío se manifieste en la tierra y aquí en la tierra hagamos la voluntad del Rey como se hace en el mundo invisible, en el mundo espiritual, en los cielos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. En tercer lugar, el reino tiene una constitución, como todo reino. ¿Cuál es esa constitución? La palabra de Dios. En cuarto lugar, el reino tiene una ciudadanía. Los ciudadanos del reino somos aquellos que voluntariamente hemos sometido nuestras vidas a la autoridad de Jesucristo como Señor. Somos ciudadanos del reino. Vos sos una ciudadana, vos sos un ciudadano del reino de Dios. En quinto lugar, los ciudadanos del reino de Dios tienen derechos y beneficios que no los tienen los que no son ciudadanos del reino. Estos derechos y beneficios son solamente accesibles para los que somos ciudadanos. Una vez que uno se hace ciudadano del reino, todos los derechos y beneficios de la ciudadanía del reino están a disposición de cada ciudadano. Por eso es importante que vos creas cuáles son esos derechos y beneficios, porque están a tu disposición. Pero si vos no los crees, no te los apropiás, nunca los vas a vivir. Y podés ser ciudadano del reino de Dios y no apropiarte de tus derechos y de tus beneficios. El rey tiene la obligación de cuidar y proteger a todos los ciudadanos. Y lo mismo ocurre en el reino. El rey Jesús ha asumido la tarea de cuidar y de proteger a todos los que somos sus ciudadanos y de darnos el bienestar. Porque el bienestar de los ciudadanos es un reflejo del mismo rey. Cuando uno va a un determinado lugar y ve cómo viven, ¿sí?, los ciudadanos de un reino, dicen, wow, qué buen rey que tiene, o dice, qué desastre, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en el reino.
también el reino tiene una ética. Esa ética es lo que la Biblia llama la justicia del reino. Y es la manera en que se espera que vos y yo, los ciudadanos del reino, vivamos. Porque es la manera en que manifestamos que estamos bajo la autoridad del rey. ¿Sí? Es decir, la manera en que yo de verdad, no con mis palabras, de verdad manifiesto que vivo bajo la autoridad de Jesucristo es que mi vida ética refleje el código ético del reino, lo que la Biblia llama la justicia del reino. Y esto tiene que constituir un objetivo primordial en tu vida como ciudadana, como ciudadano del reino. Por eso Jesús dijo, más bien busquen primeramente, prioritariamente, el reino de Dios, la soberanía de Dios y su justicia, la justicia del reino, la ética del reino. Y todas las demás cosas les serán añadidas. Las leyes del reino que constituyen ese código ético, esa justicia del reino, no pueden ser cambiadas por los ciudadanos. No están sujetas a debate o a referéndum o a mi opinión. Yo no puedo decir esto es lo correcto, esto es no. Yo no puedo modificar el código ético que estableció el rey. Así lo entendió claramente David cuando él declaró, mira cómo dice, quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Y mirad cómo dice ahora, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Dios, Salmo 138:2. Dios exaltó su palabra por sobre todas las cosas. Su palabra no está en cuestión, no está en debate, ¿sí? Él es el que dice y yo soy el que, si quiero ser ciudadano del reino, acepto eso. Pero no lo acepto solo desde el deber ser, sino que lo acepto con alegría porque su yugo es fácil, porque cada vez que Él pone una norma positiva o una norma restrictiva, siempre es para bien mío. El reino también tiene un ejército. Por eso al rey se lo llama Jehová de los ejércitos en la Biblia. Los ángeles son llamados huestes celestiales. La palabra hueste significa ejército e identifica a los ángeles como el componente militar del reino de Dios. Y no sé si lo sabías, pero nosotros los ciudadanos disfrutamos de la protección de un ejército celestial invisible. Mirá cómo lo dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Wow! Ese ejército enfrenta a los principados, a las potestades demoníacas. Mirá cómo lo dice el Salmo 78. Desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad. Dios, ¿no? Dios desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad. Envió contra ellos a un grupo de ángeles destructores, contra los principados y las potestades. Ese ejército angelical es enviado por el Señor para llevar a cabo los planes del Señor, cuidando y avanzando esos planes en tu vida y en mi vida. Mirá cómo lo expresa este otro salmo. Alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos o decretos. Sí, alaben al Señor, ejército de ángeles que les sirven y hacen su voluntad. Uy, qué lindo, qué lindo.
por ser ciudadano del reino, tengo ese ejército que, a diferencia de lo que a veces hemos vivido en nuestros países, en particular en América Latina, no es un ejército que va en contra del pueblo, sino es un ejército que está protegiendo a sus ciudadanos. El reino de Dios también tiene su ministerio de salud. En la Biblia encontramos las normas de cuidado, de prevención, tenemos los recursos de la sanidad divina, los milagros de Dios son parte de su reino. El reino de Dios tiene su sistema de contribuciones a través de las cuales los ciudadanos establecemos, extendemos el reino. ¿Cuál es ese sistema de contribuciones? Nuestros diezmos, nuestras ofrendas. El reino de Dios tiene su cuerpo diplomático. Dice el apóstol Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. El reino de Dios tiene su ministerio educativo. El ministerio educativo por excelencia es el ministerio del Espíritu Santo. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era el maestro, pero dice que nos dejó otro Jesús, al Espíritu Santo. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Ministerio educativo, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Ahora, te hago una pregunta y esta pregunta va a ser lo que voy a desarrollar de aquí al cierre de la clase. Cuando vos orás, venga tu reino, la pregunta que te quiero hacer es, ¿de dónde viene? ¿Sabes? La misión de la iglesia no es otra cosa que la continuación de la misión de Jesús aquí en la tierra. Y el mensaje que la iglesia proclama hoy no puede ser otro que el mensaje que Jesús vino a proclamar. ¿Ese mensaje cuál es? El reino de Dios ha llegado. Y esa misión es el establecimiento del reino en la tierra. Eso es lo que vos y yo tenemos que hacer. En todo ambiente donde nosotros nos movemos, nuestra tarea es anunciar y establecer con nuestros hechos, con nuestras obras, el reinado de Dios en ese ambiente, el reinado de Dios en la tierra. Efectivamente, la misión histórica de Jesús está inseparablemente ligada con el reino de Dios. Vino a anunciar eso y vino a establecer el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha llegado. Su misión ha sido la manifestación del reino como una realidad que fue bien presente en la propia persona de Jesús, en su acción, en su predicación, en sus obras de justicia y misericordia, en sus señales. Su anuncio del reino era el anuncio de que el propósito redentor de Dios para toda la creación había ingresado en la historia, es decir, se había encarnado en su propia persona. Ese propósito redentor de Dios se había encarnado en la persona de Jesús, como lo dice el profeta Isaías o como lo preanunció 8 siglos antes, cuando hablaba del Mesías como el siervo que iba a sufrir, el siervo sufriente del Señor, que venía a establecer un reinado no de fuerza bélica, de fuerza producto de un ejército, sino un reinado basado en su entrega de amor y que se expresaba en justicia y en paz. La iglesia, a través de su misión, la misión de la iglesia, hace realidad el reinado, el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora somos nosotros quienes encarnamos
esa misión, la continuidad de la misión que Jesús encarnó aquí en la tierra, traer el reino de los cielos a la tierra. Por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos dijo que debíamos pedir: venga tu reino. Y creo otra vez que sería muy bueno preguntarnos, cuando oramos, venga tu reino, ¿en qué estamos pensando? Para decirlo de una manera simple y entendible para todos. Que venga el reino de Dios, ¿de dónde? Que venga cuándo, que venga cómo. Porque creo que poder responder a estas preguntas nos determinan claramente cuál es tu misión como hija de Dios, tu misión como hijo de Dios, nuestra misión como iglesia y nuestro mensaje. El reino de Dios viene del futuro. Jesús proclama el reino de Dios en un contexto en el cual es entendido dentro de la mentalidad judía derivada del Antiguo Testamento. Hay toda una esperanza, una expectativa mesiánica dentro del pueblo judío que la vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Pero a medida que las expectativas del establecimiento del reino se van viendo desalentadas por los acontecimientos políticos, va cambiando esa conciencia en el pueblo de Israel. Es decir, originalmente el pueblo de Israel creía que ese reinado era un reinado político, pero a medida que eso no ocurría y que los dominios de los otros pueblos sobre Israel se iban imponiendo, comienza a abrirse paso el reconocimiento de que ese reinado final de Jehová sería para los tiempos finales, sería algo escatológico. La palabra escatológico o escatología hace referencia a los tiempos finales. Entonces, cuando ellos vieron que esa realidad de un reino político no se concretaba porque los asirios los dominaban, los babilonios los dominaban, los medos, los persas, los griegos, los romanos, fueron proyectando, empujando la expectativa del reino de Dios hacia el final de la historia, hacia los tiempos finales. La visión entonces del pueblo fue la expectativa de que Jehová reinará un día sobre la tierra, ocupará el trono. En la mentalidad judía, ese trono sería en Jerusalén y allí será honrado por todos los pueblos que acudirán como en peregrinación a Jerusalén, a Sión. Ese es el trasfondo judío en los tiempos de Jesús. Pero nos estamos preguntando, ¿para qué Jesús nos pide que oremos, venga tu reino? Al orar, venga tu reino, estamos pidiendo que esos tiempos finales se aceleren y que lo que va a ocurrir en el futuro venga ahora. Es decir, que el reino futuro venga ahora. En la enseñanza de Jesús, por supuesto que está esa perspectiva futura del reino de Dios. Así, por ejemplo, para mencionar algunos párrafos, dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Lucas 21:31. O de la misma manera que la higuera al reverdecer está indicando la proximidad del verano, así los acontecimientos del presente revelan la irrupción del reino de Dios o del reinado de Dios. Mateo capítulo 13. Y así también las parábolas sobre la segunda venida. ¿Te acordás? La venida inesperada del ladrón, el retorno del dueño de casa, la venida repentina del esposo. Es decir, el reino de Dios irrumpe como una, valga la redundancia, como una irrupción, como una crisis
futura y envuelto en un marco, yo diría, hasta trágico. Sin embargo, si bien esto es así en la enseñanza de Jesús, tan cierta como está presente esa perspectiva futurista, es que Jesús también anunció la manifestación presente del reino de Dios. No la refirió solo al futuro. Mirá, Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y frente a la duda de los fariseos sobre cuándo vendría el reinado de Dios, Jesús responde: el reino de Dios está entre vosotros, o dentro de vosotros. Lucas 17, 20 y 21. Y su afirmación es que la postura que las personas toman, adoptan en el presente hacia la persona de Jesús va a determinar su suerte en el juicio final. Es decir, el anuncio presente del reino de Dios determina el destino en el juicio final que ha de venir. ¿Qué quiero decir? El reino futuro de Dios es en la persona de Jesús una realidad presente, en palabra y en acción. Y yo creo que una lectura equilibrada, balanceada de todos los textos nos impulsa a afirmar que el mensaje del reino proclamado por Jesús no anuncia solo su presencia, ni tampoco anuncia exclusivamente su venida futura. En la persona de Jesús y en su acción, la venida del reino llegó. El reino de Dios ya está aquí, decía Jesús. En la proclamación de Jesús, en la persona de Jesús y en su ministerio, el reino de Dios se inauguró y se va a consumar, se va a completar de manera perfecta en el futuro. Así que cuando vos y yo oramos, venga tu reino, pedimos que esa realidad futura, perfecta, que se hizo presente en Jesús de Nazaret, también se haga presente en nuestro tiempo. Es decir, que las manifestaciones del reino se hagan realidad en nuestro tiempo, en nuestras vidas, en nuestros ambientes, que podamos manifestar las señales del reino de Dios, de esa nueva era inaugurada por Jesús, que las señales del reino de Dios se hagan presentes aquí en la tierra a través de nosotros. No estamos pidiendo que el futuro se adelante, sino que el presente sea permeado por la realidad que en el final de los tiempos va a ser perfecta. Como dice Habacuc 2:14, que la tierra sea llena de la gloria del Señor, del conocimiento de la gloria del Señor. Si el reino de Dios, con su shalom completo y perfecto, shalom no solamente es paz como tranquilidad, sino significa bienestar completo. Si el reino de Dios, con su shalom completo y perfecto, será una realidad futura, cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo su manifestación en el presente, en el hoy, a través de la iglesia, a través de vos y de mí. Así que el reino de Dios se completa perfectamente en el futuro, pero cuando vos orás, venga tu reino, estás diciendo: Señor, hoy, ahora, en mi presente, como lo hiciste en Jesús de Nazaret, como encarnaste el reino en Jesús de Nazaret, encarnalo a través mío, en mi ambiente, en mi realidad. Perfecto será en el final, pero ahora las señales del reino de Dios. Que el reino de Dios llegue a donde yo llegue. La otra pregunta es, cuando orás venga tu reino, la pregunta es, ¿el reino de Dios viene de arriba
La palabra reino designa varias cosas. Número uno, designa el ser, el estado y el poder del rey. Como te vengo diciendo, podés traducir reino de Dios como reinado, como dignidad o soberanía. El reino, entonces, no es otra cosa que la autoridad del rey, su soberanía, su reinado. En segundo lugar, un segundo significado es que esa dignidad y esa soberanía, como vimos, se manifiesta en un territorio o ámbito en el que el rey manda, en el que el rey ejerce esa soberanía. Es decir, la palabra reino, basileia, es la extensión de un territorio en el que el rey manda. Y el propósito de Dios es que su territorio, que son los cielos, se extienda aquí en la tierra, donde a través de nosotros su autoridad sea reconocida. ¿Para qué? Para que su voluntad se haga como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Tercero, esa soberanía es el resultado de su acto creador. Es decir, Dios es soberano por derecho propio, porque es el creador de todo. Por eso dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. ¿Sí? El Salmo 95 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y el Salmo 103 dice, como soberano del universo, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Así que se esperaba sobre la tierra la manifestación de esa soberanía. Se espera sobre la tierra la manifestación de esa soberanía. Que la dignidad y la soberanía de Dios se haga territorio aquí en la tierra. Es decir, cuando vos y yo oramos, venga tu reino, no estamos pensando solamente en lo temporal, futuro o presente, sino que tiene que ver con el origen y la naturaleza de ese reino. Es decir, venga tu reino de arriba, nos habla de ese carácter sobrenatural de ese reino, de su procedencia divina. Su naturaleza es celestial, es reino de los cielos. Por eso tiene que venir de arriba. Al orar venga tu reino, estamos pidiendo que esa soberanía venga de arriba. ¿A dónde? Aquí abajo, a la tierra. Es decir, que el reino tenga una expresión no solo temporal, no solo que se haga presente en el hoy, sino que se exprese espacialmente en este lugar, en mi ambiente, en mi casa, en el lugar de trabajo, en la Argentina. ¿Mediante qué? Mediante una manifestación del mundo sobrenatural, de la acción poderosa de Dios. Una invasión del cielo en la realidad terrenal. Si el reino viene de arriba de los cielos, al orar, Señor, venga tu reino, estamos pidiendo que ese reino se establezca aquí abajo en la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? A través mío, a través tuyo. Es decir, cuando orás venga tu reino, estás diciendo, venga tu reino en el presente y venga tu reino celestial aquí en la tierra. Pero la siguiente pregunta es, cuando orás venga tu reino, el reino de Dios viene de adentro. Frente a la duda de los fariseos sobre cuándo vendría el reinado de Dios, Jesús responde, el reino de Dios está entre vosotros. La palabra ahí, entre,
la palabra allí que se traduce entre vosotros en Lucas 17, versículos 20 y 21, se puede traducir entre vosotros o dentro de vosotros. Martín Lutero, el gran reformador, en su traducción del Nuevo Testamento, la traducía así, dentro de vosotros. El reino de Dios, que es el reinado de Dios, es la soberanía divina, la soberanía de Dios, que se manifiesta a través de vos y de mí, a través de sus hijas y de sus hijos, y se manifiesta en cada aspecto de la vida humana. Eso es el reino de Dios. La misión de la iglesia es la verbalización de un mensaje, pero también la manifestación de ese reino. Esa manifestación es por medio de una comunidad de fe, una iglesia compuesta por hombres y mujeres que viven bajo el señorío de Cristo. Esos hijos de Dios han sido sembrados en el campo del mundo para expresar y hacer realidad por el poder del Espíritu la acción transformadora de Dios. Es decir, para instalar en tu ambiente, en mi ambiente, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestra familia, en nuestro lugar de estudio, de trabajo, instalar el amor de Dios, la justicia de Dios, la paz de Dios, la sanidad de Dios, la restauración de Dios, de forma tal que el Padre sea glorificado. El reino ya está dentro tuyo. Porque ¿sabes qué? ¿Quién está dentro tuyo? El Rey. Y si el Rey reina en tu vida, el reinado de Dios está dentro tuyo. Y si está dentro, cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo que salga de mí el reino de Dios, que se manifieste. Y no solo nosotros lo pedimos. ¿Sabés lo que dice Romanos 8:19? Que es el anhelo ardiente de la creación, el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la expresión, la manifestación del reinado de Dios en donde nosotros estamos. Allí es donde hacemos realidad la autoridad de Dios delegada en nosotros. Cristo vino para que recuperemos esa autoridad. ¿Para qué? Para decir, mirá, todo el poder que yo tengo. No. Para que seamos la manifestación de la autoridad de Dios, como en el cielo, aquí también en la tierra. Porque Dios todo lo hace a través de vos y de mí. Dios te bendiga mucho. Bueno, qué clase espectacular acabamos de tener de la mano del Pastor Carlos. Qué bueno es poder tenerlo de vuelta con nosotros, disfrutando sus enseñanzas, su ministración. Ya de vuelta es algo normal o común verlo seguido, pero bueno, no deja de ser un motivo de tremenda alegría y darle gracias a Dios por el milagro que hizo en su vida, por el milagro que hizo en nosotros como iglesia y como familia. Y qué espectacular la lección de hoy, ¿no? Va muy de la mano con lo que tantas veces hemos mencionado en esta escuela, ¿no? Que es una escuela de ministerio, que estamos buscando capacitarnos para ministrar. Qué importante es esto, ¿no? De cuando pedimos que venga el reino de Dios, estamos pidiendo que se manifieste a través de nuestra vida en cada ambiente donde nos movemos. Y como estaba cerrando ahí Carlos la enseñanza, ¿no? Que la Biblia diga que la creación aguarda ardientemente la manifestación de los hijos. Eso quiere decir que tus compañeros de trabajo, tus compañeros de facultad, tus vecinos, tus familiares que todavía no conocen al Señor, internamente, lo sepan o no lo sepan, están aguardando ardientemente por la manifestación de Dios a través nuestra, ¿no? Porque todo Dios lo hace encarnacionalmente. Así que, nada, la verdad que está para seguir escuchándolo. Fue una clase larga, duró como 50 minutos, pero se pasó bastante rápido, así que la verdad que es una materia espectacular para cerrar el año. Y bueno, un comentario que lo decía Gonzalo al principio, las dos clases de hoy son un poco largas, así que vamos a hacer el break bastante express,
para no demorar después el inicio de primer año, para no demorar de más el inicio del primer año y el LAM, así que aprovecha ahora para ir al baño, para descansar unos breves minutos, para tomar algo, comer algo, picar algo rápido, que ya arrancamos con la siguiente materia, ¿no? Quiero ahí saludar a las personas que están del otro lado, un buen intercambio que había ahí al final. Adela comentaba qué responsabilidad ser cristiano, tal cual, ¿no? Porque estamos llamados a establecer el reino de Dios. Y Gonza ahí complementa con también qué privilegio, ¿no? Exactamente, ambas cosas, ¿no? Ahí Carlos justamente hablaba, ¿no? Del ejemplo que él daba de los ángeles, de las huestes celestiales que están obviamente del lado del Señor, pero el Señor a favor nuestro, todo el respaldo, el privilegio, el amor que tenemos de parte del Señor para encarar cada lucha, pero claramente también tenemos esta cuota de responsabilidad. Ahí saludo a toda la familia de la escuela, Diana Decker, Adriana Barbieri, a Zoile también, Silvia, Adelia, bueno, Adelia ya la había mencionado, Graciela, que él también menciona que excelente la clase del pastor. Bueno, bendiciones ahí a todos los que están del otro lado. Dos comentarios rápidos antes de mandar la siguiente clase. El primero, bueno, lo mencionó Gonzalo al principio, si alguno se conectó medio tarde o no escuchó la semana pasada, el martes 30 de noviembre vamos a tener el cierre de la escuela, otra vez un cierre unido entre primer año y segundo año. Estamos viendo cuál va a ser la agenda de ese día, cuál va a ser la actividad, pero lo que vos tenés que saber es que el martes 30 lo tenés que tener ya reservado, marcado en la agenda ese día a la tarde cuando salgas de trabajar, de cursar o lo que sea que hagas. Ya tenés ahí agendado, reservado el cierre de la escuela. Recordarás lo que fueron los encuentros presenciales de este año, que fueron realmente de tremenda bendición. Y sabemos que como Dios nos lleva de gloria en gloria, tenemos expectativa de que así vamos a cerrar el año el 30 de noviembre, el martes 30 de noviembre. Y el segundo comentario, bueno, ahora vamos a mandar la segunda clase de hoy, que se acuerdan que la semana pasada arrancamos con esa materia nueva que se llama Conociéndolo Mejor. También es un material que ha desarrollado el pastor Carlos, que el objetivo de la materia, bueno, ahora lo vamos a repasar en la clase, es justamente, bien claro el nombre, es conocer más al Señor, ¿no? Y Gonzalo nos decía esto al principio de la clase pasada, que nos esperan semanas realmente hermosas de profundizar en la persona del Señor, en profundizar en la persona de nuestro Dios, de nuestro papá, de nuestro Señor, pero también nos decía él que nos esperan semanas frustrantes en el sentido de que cuanto más profundizamos en el Señor y cuanto más tratamos de conocerlo, cada vez más nos damos cuenta de lo poco que conocemos del Señor, ¿no? Y lo mucho más que hay por conocerlo, ¿no? Pero el Señor siempre nos hace esta invitación, ¿no? Prueben y vean que el Señor es bueno. Así que encaremos esta materia con toda esa expectativa de realmente enamorarnos más y más de nuestro Señor y que cada vez sea más Cristo quien viva en nosotros y cada vez menos Matías, menos Gonzalo, menos quien sea, sino que cada vez se note más la persona de Cristo viviendo en nosotros, ¿no? Y hoy vamos a comentar de una cualidad bastante conocida por todos, que es Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Así que vamos a conocer un poco más qué significa que Él sea nuestro proveedor. Así que con esta breve introducción los dejo ahí con la segunda clase del día de hoy, segunda clase de la materia Conociéndolo Mejor. Nos vemos después en el Lama. Que Dios los bendiga mucho. Hola a todos, bienvenidos un martes más a la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Qué bueno es poder estar compartiendo y aprendiendo juntos. Y te acordarás que el martes pasado arrancamos una materia nueva que se llama Conociéndolo Mejor. Y esta materia está basada en el pasaje de Efesios 1:17, donde el apóstol Pablo pide que nuestro Dios y Padre nos dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcamos mejor a Dios. Y bien sencillamente el objetivo de esta materia es que lo conozcamos mejor a Dios para que nos enamoremos más y más de Él y vivamos nuestra vida llenos de fe, llenos de confianza en nuestro Dios en cada área de nuestra vida. Y cuanto más y mejor conocemos a nuestro Señor,
mejor podremos ministrar a las personas reflejando cómo es verdaderamente nuestro Dios, cómo es verdaderamente nuestro Padre. Y hoy vamos a aprender juntos acerca de uno de los nombres más conocidos de Dios, de una de sus cualidades que seguramente más disfrutamos, y es Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, Jehová proveerá. Esta es una cualidad que probablemente todos conocemos, todos hemos escuchado alguna vez acerca de este nombre del Señor, y seguramente todos los que estamos acá, todos los que están del otro lado viendo la clase, tenemos la convicción, creemos que Él verdaderamente es nuestro proveedor y que Él definitivamente proveerá lo que vos estás necesitando. Así que me gustaría empezar haciendo una simple pregunta. Si de verdad lo creemos, si de verdad tenemos esta convicción, ¿por qué tantas veces vivimos preocupados? ¿Por qué tantas veces estamos estresados por nuestra provisión? Para nosotros, los hijos e hijas de Dios, que tenemos a Cristo como nuestro Señor, Él es nuestro eje, nuestro centro, nuestro todo, la roca firme sobre la cual apoyamos nuestras vidas. Cuando empezamos a perseguir otras cosas sobre las cuales apoyar nuestra vida, empezamos a desequilibrarnos, a desbalancearnos, a desenfocarnos, nos desarmonizamos, nos desajustamos, perdemos nuestro centro, perdemos la esencia de nuestra vida. Sin embargo, el sistema de este mundo, la vida cotidiana de este mundo está organizada para que todos vivamos corriendo detrás de la provisión, y es por eso que tanta gente vive llena de estrés, de angustia, de ansiedad, de temor. Y esto puede ser normal o esperable para las personas que no tienen a Dios en sus vidas, pero nosotros justamente sí lo tenemos, y nuestro Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor, quien provee. Y eso debería marcar una diferencia en cómo nosotros encaramos nuestra vida. Jesús dijo en Mateo 6:25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y cuando leemos esto podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo, Señor? ¿Cómo no me voy a preocupar por estas cosas, ¿no? Si la gente se levanta cada mañana y sale a trabajar por estas cosas, y nosotros en nuestra vida cotidiana todos los días tenemos que asegurarnos de tener estas cosas, de tener lo necesario para poder conseguir estas cosas. Sin embargo, Jesús estableció otro orden de prioridades. Cuando tomamos estas cosas como nuestra prioridad central, nos desbalanceamos y nos estresamos. Pero Jesús estableció una prioridad superior que nos libera del estrés, de los temores, que nos libera de la ansiedad de estar corriendo detrás de la provisión. Él dijo más adelante en este capítulo de Mateo 6, pasaje recontra conocido y citado, Mateo 6:33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús está diciendo que las dos cosas esenciales, prioritarias de tu vida, son mantener clara tu identidad y mantener claro tu propósito. Por eso dicen, busquen primeramente, es decir, tu prioridad central, por encima de todas las cosas. Primeramente, busca tu identidad y tu propósito. Como decíamos hace unos momentos, para nosotros los hijos e hijas de Dios, nuestra identidad está en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. El señorío de Cristo, su reinado, es más que una declaración de fe o un acto de obediencia. Es nuestra identidad. Yo estoy muerto y Cristo es quien vive en mí, quien manda en mí, quien reina en mi vida. Esa es mi identidad, es mi esencia. Así que Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios, es decir, el reinado, la soberanía, el señorío, el mando, el gobierno de Cristo sobre sus vidas. Y acá es importante aclarar algo, que cuando no lo dejamos a Él reinar, cuando no es Cristo quien gobierna nuestras vidas, hay alguien más, hay algo más que está reinando sobre nuestras vidas. Porque todas las personas tienen un centro, todas las personas tienen algo que persiguen porque piensan, porque sienten que eso es lo que les va a dar sentido en la vida, lo que los va a llenar, lo que les va a dar plenitud, satisfacción, algo que los motiva para vivir.
Es ese centro, es esa finalidad lo que determina nuestras prioridades en la vida y establece buena parte de nuestras acciones y actividades. Puede tratarse de cosas tanto buenas como malas, puede ser una familia, una carrera, una profesión, cosas obviamente buenas. Están temas de imagen, de apariencia, contactos, amistades, reconocimiento, bueno, la religión, los ministerios, o una combinación de varias de estas cosas. Así que si no es Cristo quien está gobernando en tu vida, entonces lo que va a gobernar tu vida va a ser alguna de estas cosas, ya sea la búsqueda de logros, de reconocimiento, de personas, de relaciones, cualquier cosa, que no solo no te va a llenar, no solo no te va a dar esa vida plena que solo Cristo puede darte, sino que va a terminar esclavizando tu vida. El segundo elemento central de esta prioridad que estableció Jesús es nuestro propósito. Todos fuimos creados por Dios con un propósito en la vida. Cuando estamos firmes en nuestra identidad, que como decíamos es Cristo viviendo en nosotros, y desatamos eso que Dios puso en cada uno de nosotros, esas cosas únicas, y las desatamos sobre las personas y ambientes que nos rodean, entonces lo que estamos haciendo es manifestar la justicia del reino de Dios. Cuando estas son tus prioridades en la vida, tu identidad, señorío de Cristo, y tu propósito, manifestar lo que Dios puso dentro tuyo en cada lugar donde vos estás, entonces es ahí donde Jesús te promete que todas las demás cosas te van a ser añadidas. Si vas a dejar de perseguir la provisión con ansiedad y con temor para pasar a ser perseguido por la provisión, por la bendición de Dios. Ahora, esto suena espectacular, ¿no? Pero para vivirlo, como todo en el mundo espiritual, primero hay que creerlo. Y creerlo no es asumir un dogma, no es repetir un versículo bíblico, sino que es experimentarlo. Si yo experimento que Jehová es mi proveedor, entonces ya no me angustio, ya no me enloquezco, ya no tengo temor por lo que viene, porque creo definitivamente que todas las cosas me serán añadidas. Y yo me enfoco en mi centro, en mi identidad, que es Cristo, y en mi propósito. Y como Cristo es mi esencia, como Cristo que vive en mí, que reina en mí, es mi identidad, yo voy a manifestar su reino, su justicia, con mi vida, cumpliendo mi propósito. Ahora, como decíamos antes, el sistema y las reglas de este mundo hacen, o nos quieren hacer, vivir persiguiendo la provisión, estar corriendo detrás de provisión tras provisión como si fuese una carrera interminable. Y mira lo que dice Proverbios 10:22, un pasaje también muy conocido, muy citado, que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El pasaje da a entender que hay otra bendición, que hay otra provisión que enriquece, pero sí añade tristeza, y esta no viene de parte del Señor, no viene de parte de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién está detrás de estas provisiones que traen tristeza a nuestra vida? ¿Quién es el interesado en que vos recibas provisiones, que vos recibas bienes, pero que traigan tristeza a tu vida? Y la respuesta es el diablo, nuestro enemigo. Él es el más interesado en que vos recibas provisiones que traigan tristeza a tu vida, porque lo que él verdaderamente está buscando es que te corras de tu eje, que te corras de tu centro. Así Cristo no es más la prioridad central en tu vida, así Cristo no es más tu identidad, y por ende vos no vas a poder cumplir tu propósito. El enemigo obviamente no le importa si vos recibís provisiones o no, porque lo que él está buscando, lo que él está intentando conseguir es que muchos hijos e hijas de Dios, como se van a correr de su eje que es Cristo, no van a terminar manifestando la justicia del reino de los cielos acá en la tierra. Y eso es lo que el enemigo está buscando. Esto es algo que vemos de forma muy clara en un relato de los evangelios, que nos habla acerca de un joven rico que había cumplido todos los mandamientos y se acerca a Jesús buscando más y le hace una pregunta, ¿no? ¿Qué haré, Señor, para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, le dice: vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres, vas a tener tesoro en los cielos, y una vez que hagas eso, vení y seguime, unite a lo que yo estoy haciendo, sé parte de mis seguidores, de mis discípulos.
Pero dice el relato bíblico que el joven rico al escuchar esto se puso muy triste porque justamente era muy rico. Cuando leemos esto podemos sacar la conclusión de que este muchacho no tenía riquezas, sino que las riquezas lo tenían a él. Porque no le alcanzaron todos estos bienes, todo este dinero, toda esta riqueza para sentirse pleno. Por eso viene a Jesús. No le alcanzó su religiosidad, no le alcanzó la obediencia a cumplir todas las normas para poder sentirse pleno en su vida. No era una cuestión ni de logros, ni de religión, no era una cuestión de bienes, era una cuestión de identidad. Él no le pertenecía al Señor, sino que él era esclavo de sus posiciones. Así que acordate que cada vez que algo o alguien se convierte en tu fuente de alegría, de plenitud, de felicidad, de seguridad, de sentirte valioso, de tener paz, van a pasar dos cosas. La primera es que estás cometiendo idolatría, ¿no? Puede sonar muy fuerte, pero es así. Esa cosa que vos estás asignándole la máxima importancia en tu vida se está transformando en tu Dios obviamente con minúsculas, ¿no? Y vos te estás transformando en un esclavo, en un seguidor de eso, porque estás poniendo estas cosas en el lugar que solamente le corresponde a Cristo como tu Salvador. Estás buscando estas cosas más que al Señor para poder realmente sentirte pleno, feliz, aceptado, etc., ¿no? La segunda cosa que va a suceder, que sucede cada vez que vos haces esto, es que estás al borde de una gran depresión, porque nada ni nadie te pueden dar lo que solo Jesús puede darte. Por eso es que el joven rico se fue triste, y por eso es que hay una provisión que sí añade tristeza con ella, y es la que tiene al enemigo obrando detrás, para alejarte de tu esencia, para alejarte de tu centro, en definitiva, para que vos te alejes de tu verdadera identidad y te alejes de tu propósito, no manifiestes la justicia del reino de los cielos acá en la tierra. En la Biblia el nombre de Jehová Jireh aparece por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 22, que es el relato de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? Seguramente te acordás la historia, cuando estaban yendo al lugar donde iban a realizar el sacrificio, junto a Isaac y Abraham, Isaac le pregunta a su papá, bueno, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Cuál va a ser el animal que vamos a sacrificar al Señor? Y ahí Abraham le dice, Dios se va a proveer del cordero. Sigue avanzando ahí el relato y todavía no había aparecido ningún cordero, así que Abraham estaba listo para cumplir con lo que Dios le había pedido, estaba listo para entregarle a su hijo Isaac al Señor, y es en ese momento que Dios interviene, le dice que no lo haga, que había pasado ahí la prueba, y aparece un cordero que había quedado trabado en unos arbustos, y terminan ofrendando ese cordero, ¿no? Y es ahí que Abraham nombra ese lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá, porque había provisto el cordero. En la antigüedad de los tiempos bíblicos, donde transcurre este relato y más adelante también, era normal que otros pueblos sacrifiquen a niños como ofrendas a sus dioses a cambio de victorias bélicas, de ser librados de algún asedio, derrotar a algún enemigo, poder conquistar alguna ciudad, salir de alguna temporada de sequía, de hambruna, tener una buena cosecha, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y hasta en algunos casos, los mismos reyes sacrificaban a sus propios hijos porque justamente se consideraban como las ofrendas más preciadas, era lo más valioso que tenían, y por ende se lo entregaban a sus dioses a cambio de esa otra cosa que estaban buscando, ¿no? Pero esto obviamente no aplicaba a el pueblo del verdadero Dios, de Jehová, de nuestro Señor, ya que Él había prohibido esa práctica porque obviamente la consideraba como una terrible abominación, ¿no? Pero sin embargo, en el relato que estamos comentando, justamente le pide a Abraham eso, le pide que sacrifique a su hijo. Y un detalle que a veces se nos puede pasar por alto, pero no es menor, que no es un sacrificio cualquiera, sino que Dios se encarga de decirle que lo sacrifique en holocausto. Esto es que significa que es un sacrificio exclusivo para Dios. Había otro tipo de ofrendas en las que el ofrendante también participaba, o comiéndola, o se quedaba con parte, o algo por el estilo, pero el holocausto se quemaba por completo como señal de que todo eso era exclusivamente para el Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué si Dios prohibía ese tipo de sacrificios, ese tipo de prácticas, en el caso de Abraham le está pidiendo que lo haga?
El capítulo de Génesis donde se encuentra esta historia comienza diciendo en el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y déjame hacerte otra pregunta. ¿Acaso Dios no es omnisciente? No es que sabe todas las cosas, no es que no está, como nos enseñaba Gonzalo el martes pasado, no está limitado por el tiempo, no es que él tiene que ir al futuro, sino que vive en una especie de presente continuo. ¿Necesitaba probarlo Abraham para saber cuál era la respuesta que le iba a dar? Y la verdad es que no, Dios sabía cuál era la respuesta de Abraham, pero lo que Dios estaba probando, lo que Dios estaba buscando es que Abraham termine de definir su identidad y su propósito, su prioridad central. Si Dios sería el todo en su vida o si su hijo Isaac iba a ser su centro. Y este tal vez es el punto más importante cuando hablamos de provisión, cuando hablamos de Jehová Jireh. Y es que el eje de la provisión es que sea siempre Dios tu todo y no aquello que vos estás esperando que Él te provea. Porque lo que deseas muy fuertemente se puede terminar convirtiendo en tu Dios, en tu ídolo, en tu centro, en eso que determina tus estados de ánimo, que determina tu entusiasmo o tu apatía hacia la vida, tu disposición a cumplir tu propósito y avanzar, o tu parálisis. Eso que deseas muy fuertemente se puede presentar de dos maneras en la vida. La primera es que lo deseas tan fuertemente que se convierte en tu centro y lo perseguís lleno de ansiedad, te enojás fuertemente cada vez que se te presenta alguna traba y cuando no lo alcanzás, eso se convierte en una gran fuente de frustración, de tristeza, de angustia y perdiste tu identidad en Cristo y por ende perdiste tu plenitud, porque como venimos diciendo, solo Jesús puede hacernos verdaderamente plenos. La segunda forma que se puede dar esto es que efectivamente lo hayas alcanzado. Después de tanto esfuerzo, hayas por fin alcanzado eso que vos creías que iba a darte plenitud y que te iba a llenar. Y ahora el centro de tu vida es eso, pero completamente marcado por el temor a perderlo, porque después de tanto esfuerzo lo tenés y ahora tenés miedo que eso que es tu centro se pierda. Y este era justamente el riesgo de Abraham. Después de 99 años había querido tener un hijo y nada. Pero un día Dios le concedió ese hijo y su hijo se transformó en su todo, en su plenitud, en su futuro, en su centro. Y Dios se lo pide. Y fíjate lo que dice en el versículo 2, dice, Dios está hablando con Abraham y le dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ves de la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Parece como si Dios le estuviese metiendo el dedo en la llaga. Ahora al reforzarle, Isaac, tu único hijo, a quien amas, todas obviedades, ¿no? Pero lo que Dios ya está haciendo énfasis es que Isaac se había convertido en el centro de la vida de Abraham cuando solamente Dios tiene que ser. Como decíamos hace unos minutos, cuando un ser humano se convierte en nuestro centro, en nuestro apoyo de vida, no solo se convierte en un ídolo, sino que jamás nos sentiremos plenos. Por eso puede ser un hijo, como el caso de Abraham, puede ser una pareja, como en el caso de la mujer samaritana, ¿no te acordás de ese relato que había tenido 5 maridos? Pueden ser las posesiones, como en el caso del joven rico que hablábamos antes. Todas estas cosas son ejemplos de provisiones que traen tristeza con ellas si llegan a convertirse en nuestro centro. Y nos terminamos convirtiendo en personas poseídas por lo que buscamos poseer, por lo que buscamos desesperadamente retener, cuando Dios quiere que seamos personas poseídas únicamente por Él. Y cuando nos dejamos poseer por el Señor, por su reinado, y esa es nuestra identidad y cumplimos nuestro propósito, entonces sí nos transformamos en personas verdaderamente plenas y todas las demás cosas nos son añadidas. Recursos, bienes materiales, crecimiento, desarrollo, una pareja, familia. Y entonces ya no vivimos estresados por alcanzar la provisión porque sabemos que somos hijos de Dios y que por ser ciudadanos del reino, todo lo que precisamos lo tendremos, porque nuestra prioridad central es nuestro Dios. Y déjame hacer una aclaración importante antes de continuar con el resto de la clase, a lo que a veces puede pasarnos por alto o podemos no tenerlo en cuenta, y es que esto también puede ocurrir con cuestiones ministeriales. Hay personas que hacen
de algo tan bueno como un ministerio, como servir a los demás, hacen de estas cosas también ídolos. Y sin darse cuenta, se salieron de su centro, que es Cristo, y buscan en el ministerio aprobación, reconocimiento, valía, sentirse importante, sentirse alguien en la vida. Y cuando por alguna razón no alcanzan esto, se sienten tremendamente frustrados y viven como si fuesen fracasados en la vida. Y cuando tienen éxito y sus vidas están apoyadas en el éxito ministerial, a pesar de haberlo alcanzado, tampoco les alcanza porque se corrieron de Cristo, de su eje central, y ahora están enfocados únicamente en su ministerio, que lamentablemente se transformó en un ídolo, ¿no? Personas que no entendieron lo que Jesús les dijo a los 70 discípulos que habían sido enviados en misión y volvieron felices de que su ministerio había sido tan exitoso que le decían a Jesús: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo claramente: no se regocijen del éxito ministerial, sino de que sus nombres están escritos en los cielos. Es decir, gócense de su salvación, de que en Cristo están completos y que ya lo tienen todo, de que en Cristo están completamente aprobados, aceptados, amados. Y esto es algo que tenemos que aprender cada día, a regocijarnos en el Señor, ¿no? Es cuando escuché la palabra regocijarnos, regocijarse, pensás en saltar, danzar, bailar, ese tipo de cosas, pero regocijarse es eso y mucho más, es adorar a Dios y descansar en Él y en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Descansar hasta el punto de que ya no queremos más nosotros tener el control, sino que dejamos definitivamente que sea Él quien nos controle y quien gobierna en nuestra vida. Así que cuando veas señales de que te estás apoyando en alguien o en algo más que en Jesús, y con señales me refiero a un fuerte enojo porque querés demasiado algo y se te presenta oposición. Otra señal puede ser la ansiedad, si estás cargado de ansiedad persiguiendo algo que no puedes alcanzar. Otra señal puede ser el temor, como decíamos antes, un fuerte temor por miedo a perder eso que lograste por fin alcanzar. O otra señal muy clara es la frustración, el desánimo, porque no puedes alcanzar eso que vos crees que verdaderamente te va a hacer sentir pleno. Entonces ahí tenés que hacerte esta pregunta: ¿en qué estoy poniendo mi esperanza, mi expectativa, que no es Jesús? Y la otra pregunta que tenés que hacerte es: ¿puede darme Jesús lo que yo estoy buscando en esta cosa, o en esta persona, o en esta carrera, etcétera? Y ahí entonces me gozo en saber que solamente en Cristo estoy completo, que Él es el único en mi vida. Y lo adoramos hasta que la certeza de Dios nos inunda y el Señor definitivamente saca cualquier ídolo, cualquier impostor que se puso en ese centro, y solamente Él vuelve a ser el centro de tu vida. Por eso Jesús lo dijo claramente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No pueden servir en este caso, a Dios y las riquezas, ¿no? Esto es Mateo 6, 24. Si queremos la bendición de Jehová, que enriquece y no trae tristeza con ella, tenemos que cambiar nuestra prioridad. Jesús dijo: identidad y propósito. Busquen primeramente el reino, mi reino sobre tu vida, y mi justicia, la expresión de mi reino a través de tu vida, de tu propósito. Jesús tiró abajo definitivamente las razones por las que la mayoría de las personas se levanta cada mañana y va a trabajar y tiene 2 trabajos, y se esfuerza, se estresa, se carga de ansiedad. Jesús dijo: no trabajes para tener la provisión. Yo soy tu rey, yo soy Jehová Jireh, quien te provee. Así que levántate cada mañana para expresar mi reino, para extenderlo, para que mi justicia, mi salvación alcancen a otros. Y vas a ver cómo yo te añado todo lo demás. Y acá es importante que hagamos una diferenciación, porque en este mundo muchas veces estamos enfocados, y se podría decir que hasta casi obsesionados con la posesión, con tener cosas. Pero Dios nos habla de otro concepto. Él no nos habla de posesión, sino que nos habla de acceso. La provisión en el reino de Dios no es la posesión de cosas, sino el libre acceso a las cosas que le pertenecen a Dios. Primero porque
Él es el Señor de señores, Él es el dueño de todo. Segundo, porque cuando vivimos persiguiendo afanosamente cosas, en el fondo creemos que esas cosas son escasas. Pero en el reino de los cielos hay abundancia. Acordate lo que dice el apóstol Pablo. Dios nos provee de todas las cosas que nos faltan conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a los recursos escasos de este mundo. Tercero, cuando perseguimos afanosamente cosas, tenemos miedo a que no nos lleguen, a que nos falten, a que no nos alcance. Y pareciera que Dios es un mal padre porque no confiamos en que Él verdaderamente está cuidando de nosotros, de que Él verdaderamente es Jehová Jireh quien nos provee. Y cuarto, lo que venimos mencionando ya, que eso que perseguimos afanosamente, corremos el riesgo de que se transforme en nuestro centro. Obviamente que el foco de la enseñanza no es en no trabajar, en no apuntar a desarrollarte profesionalmente, a crecer económicamente, a así poder comprarte un auto, una casa, en avanzar en la vida. Obviamente que no estamos hablando de eso, la enseñanza no es en contra de eso, y gracias a Dios en nuestra iglesia, en nuestra familia, siempre se nos promueve justamente a este crecimiento, a este desarrollo, y no solo que se nos promueve, sino que se nos capacita con fundamento bíblico, con guía del Espíritu Santo para que podamos hacerlo. El foco de la enseñanza está en cuál va a ser nuestro centro, sobre quién está fundada tu vida y la mía. Porque lo que deseamos, lo que siempre deseamos y todavía no tenemos, puede convertirse en ese centro, en nuestro centro. Y lo que ahora sí logramos, pero tenemos miedo de perder, también se convierte en nuestro centro. Creemos que lo tenemos, pero en realidad eso nos tiene a nosotros, ¿no? Como el ejemplo del joven rico. Nosotros no fuimos creados por Dios para trabajar por la provisión, sino que fuimos creados por Dios para cumplir nuestro propósito. Y para hacerlo, obviamente que Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, sabe que tenemos que comer, sabe que necesitamos un lugar donde vivir, ropa que vestir, para ir a trabajar, etc., ¿no? Así que Dios no nos va a mandar a este mundo a cumplir nuestro propósito sin lo que necesitamos para poder hacerlo, sin lo que necesitamos para poder vivir bien. Pero la posesión no nos puede poseer, no se puede convertir en nuestro eje, no puede ser lo más importante en nuestro corazón, nuestra mayor aspiración. Vos y yo fuimos creados para algo mucho mayor, para la gloria misma de Dios y para cumplir el propósito que Él nos ha encomendado. Jesús habla de añadidura, es decir, de acceso. La llave para acceder a todo lo que vos necesitas es la prioridad central, tu identidad y tu propósito. Por eso fíjate que la palabra es provisión, no es provisión, es en favor de la visión, es el propósito el que atrae los recursos necesarios. Y déjame hablarte un segundo nada más de un peligro adicional, ¿no? Porque cuando alguien o algo, además de Cristo, ocupa el centro de tu vida, no solamente ocurre todo lo que estamos hablando, de que nunca te vas a sentir pleno, de que estás en camino a una gran frustración, que te vas a cargar de ansiedad y sentirte vacío, sino que hay algo más que sucede y es algo muy peligroso, y es que vos le estás dejando espacio en tu vida para la intervención del enemigo, para la intervención satánica, ya sea para interferir y hacer que ese algo que vos anhelás nunca te sea dado, y como eso vos lo pusiste en tu centro, vas a vivir angustiado, infeliz, porque no tenés lo que crees que realmente te va a hacer sentir pleno, y aunque eso no lo tenés, eso sí te tiene a vos, y el enemigo lo que hace es enroscarte la vida para que vivas ensimismado, cargando frustración y hasta resentimiento con el verdadero Dios, porque no te dio aquellas cosas que vos anhelabas. El diablo te lleva a centrarte más en eso que estás buscando y terminás caminando por los márgenes de la vida, ¿no? Enredándote y complicándote cada vez más. Y esto es algo que en el ejemplo que estamos dando en esta clase, el ejemplo de Abraham, lo podemos ver de forma bien clara. Porque como él no podía tener un hijo, no llegaba Isaac, no veía el cumplimiento de esa promesa, ¿qué es lo que hace Abraham? Seguramente te acordás de la historia. Termina teniendo un hijo extramatrimonial con Agar, tiene a Ismael, y después termina, una vez que tiene a Isaac, termina abandonándolos a ambos, ¿no? Se transforma en un padre abandónico y deja, o sea, después nosotros conocemos todo el resto de la historia, termina dejando un enfrentamiento que dura hasta el día de hoy, con muertes, guerra, destrucción, miseria, ¿no?
todas esas cosas porque él caminó por los márgenes, ¿no? Y eso es lo que busca el enemigo, lo que va a intentar hacer si nosotros le dejamos lugar, enroscarnos y complicarnos la vida para que vos y yo terminemos perdiendo la justicia del reino de Dios, ¿no? Y este es el ejemplo de Abraham, pero tal vez en tu caso puede ser que eso que vos estás buscando y anhelando y que se transformó en tu centro es crecimiento profesional, por ejemplo. Y como no llega, y como es difícil, y como cuesta, y como el mundo es muy competitivo, terminás mintiendo, engañando, siendo un mal compañero, siendo egoísta, siendo un mal líder, un mal ejemplo ahí en tu trabajo, y terminás dejando de lado la justicia del reino para poder poseer eso que vos anhelás. O puede ser una relación de pareja, que vos te convenciste de que hasta que no tengas esa relación no vas a terminar siendo verdaderamente feliz. Y como eso no llega, como esa respuesta a esa oración que vos haces no aparece, terminás enganchándote con esa persona que sabés que no es lo mejor, que sabés que no tiene a Jesús en su corazón, que sabés que no te va a llevar por el camino de la justicia del reino, pero vos estás convencido, convencida de que hasta que esa pareja no aparezca vos no vas a poder ser feliz, y entonces terminás corriéndote de tu eje. Y así podríamos dar, ¿no? Obviamente, muchos ejemplos. Como venimos diciendo, cuando algo te es dado, el deseo de poseer te hace llenarte de miedo a perderlo porque eso se convirtió en tu centro. Pero llega un momento, como le pasó a Abraham, llega el momento en el que Dios te dice, tu hijo, tu único hijo, Isaac, al que amás, el que ocupa tu centro, quiero que me lo des. Y que me lo des en holocausto, o sea, que lo entregues completamente para mí. Porque solo yo, dice el Señor, soy el que debe ser el centro de tu vida. Porque solamente yo puedo hacerte feliz, pleno, porque yo soy tu identidad y porque yo te hice para un propósito. Y Dios nos prueba, no para matarnos a Isaac, sino para sacarlo del centro. Para amarlo, obviamente, pero no para adorarlo. Para avanzar y prosperar en la vida, pero como resultado lógico de nuestra misión acá en la tierra. Porque si no vas a seguir persiguiendo más y más. Y vas a ser un infeliz el resto de tu vida yendo detrás de cosas, de relaciones y demás, que como venimos diciendo, no solamente nunca te van a llenar, sino que van a agrandar los agujeros en tu corazón. Dios no nos prueba para matar aquello que amamos o anhelamos, sino que nos prueba para que podamos sacar nuestra fe a flote y digamos, como Abraham dijo, sí Señor, vos sos mi centro, vos sos mi proveedor. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Pero el nombre completo es Jehová Jireh. O sea, Jehová es decir, yo soy el que soy. Yo soy el todo, yo soy la existencia. Cuando soy el todo, cuando soy el centro, cuando soy tu existencia misma, entonces, dice el Señor, yo me encargo ahí de proveerte todo lo que te falta, porque soy Jehová Jireh. Y lo que te di, nadie te lo va a quitar. Y Abraham saca a flote su fe y dice el relato de Génesis 22, ahí acompáñame en la lectura, a partir del versículo 4, dice, al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y a ese sitio Abraham le puso por nombre Jehová Jireh, es decir, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Abraham pasó la prueba porque sacó a relucir su fe y lo puso a Dios
como su centro, su todo. El resultado fue que le fue añadido, en este caso, un animal para el holocausto, y su hijo le fue definitivamente provisto. Cuando vos deseas algo fuertemente en tu vida, corres el riesgo de que se transforme en un ídolo. Y cuando vos sacrificás cosas en tu vida para alcanzar ese ídolo o para no perderlo, ¿y qué me refiero cuando sacrificás cosas? Quiero decir, cuando vos vas corriendo tus prioridades, cuando vos vas ordenando tu vida en función de ese centro, lo único que vos estás haciendo es fortaleciéndolo, estás alimentando ese ídolo, estás alimentando la posesión que ese ídolo tiene sobre tu vida. Y es ahí cuando vos le das libertad al enemigo para que ejerza autoridad en tu vida. Sea que lo desees y no lo tengas, y él entonces interfiera continuamente para que nunca lo puedas tener, o sea que lo tengas y entonces el enemigo te lo robe. ¿Y por qué el enemigo puede hacer estas cosas? Sencillamente porque le dimos autoridad, porque lo estuvimos alimentando a ese ídolo, lo estuvimos fortaleciéndolo, ordenando nuestra vida en función de eso que tanto anhelábamos o que tanto temíamos perder. Y es en esos dos momentos, ¿no?, que estamos diciendo, cuando vos decías algo tan fuerte, ya sea que vos no lograste una posición, una pareja, una cosa, un bien, ¿no?, lo que sea, cuando vos lo deseas tan fuerte que temés perderlo o que ya lo tenés, que deseas algo tan fuerte que se transforma en tu centro o que ya lo tenés y temés perderlo, es en esos dos momentos en que vos sos probado por Dios, sos probado por Jehová Jireh. Y la única manera de salir airoso de la prueba es sacrificando lo que tanto deseamos. Yendo de rodillas delante del Señor en su presencia a decirle: Jesús, Señor, solo vos sos el primero en mi vida. Saco del centro de mi corazón esto que es tan fuerte y solo vos, de ahora en más, vas a ocupar ese lugar. Si nunca lo tengo, si lo tengo y lo pierdo, jamás eso va a cambiar quién es el centro de mi vida. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre, porque mi plenitud depende únicamente del Señor, de Cristo, que es mi identidad, y mi propósito, que es su gloria, que es cumplir su justicia, la justicia del reino acá en la tierra. Es en ese día que Dios nos está esperando en el monte y nos dice: dame eso que se transformó en lo único en tu vida, eso que amás, eso que anhelás. Y cuando vos estás sinceramente listo para el sacrificio, suceden dos cosas. La primera es que entras en un nivel espiritual de autoridad, en el que el diablo ya no puede interferir y ya no puede robarte. Lo que Dios te ha prometido y se ha demorado, finalmente viene. Y lo que el diablo te quiere robar o te robó, te es definitivamente restituido. En el caso de Abraham, Isaac sigue con vida y te es provisto un animal para el sacrificio. Porque entraste en un nuevo nivel de autoridad, la del reino, la de su justicia, y el diablo no puede hacer nada, no puede hacerte nada, porque solo tiene lugar cuando vos le das lugar, cuando vos alimentás ese ídolo, cuando vos sacrificás cosas en tu vida en función de ese ídolo. Pero como ahora tu centro es Cristo, el diablo ya no puede hacer nada. Por eso vos tenés que preguntarte permanentemente ante tus fuertes deseos y búsquedas: ¿esto que estoy anhelando afectará mi identidad? ¿Se transformará esto o se está transformando ya en el centro de mi vida, en mi eje, en lo que determina los estados de ánimo de mi vida? Ahora, para cerrar, déjame decirte algo. Jesús en el Getsemaní también sintió un fuerte deseo, el de conservar su vida. Él no era un suicida, él no era un masoquista que disfrutaba sufrir, él no que estaba encantado de tener que ir a ser golpeado, torturado y finalmente morir en muerte de cruz. Y con agonía deseó la vida y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque si se hacía la voluntad de Jesús y no la del Padre, entonces él iba a estar perdiendo su identidad, dejaba de estar bajo la autoridad de Dios, bajo el reinado de Dios, y perdía su propósito para lo cual había venido acá al mundo, a la tierra, que es dar su vida en rescate
por muchos. Así que confronta sus deseos y va a la muerte. Y es ahí que el enemigo piensa que por medio de la muerte lo había vencido, sin saber que por haber pasado la prueba del sacrificio y dejarlo a Dios ser la autoridad, el centro en su vida, el Padre entonces lo había levantado a un nuevo nivel de autoridad y lo había exaltado hasta lo sumo, y Jesús termina venciendo a la muerte y al diablo mismo. Y es por eso mismo, porque Jesús pasó la prueba del sacrificio con su propia vida. Hoy vos y yo podemos estar seguros de que si el Señor es nuestro centro, de que si el Señor es nuestro todo, entonces nada nos va a faltar y podemos vivir plenamente. Porque un día el Padre Celestial llevó a su Hijo al monte y lo entregó por amor a vos y por amor a mí, para quitarle al diablo toda autoridad sobre nuestra vida. Y cuando Jesús fue ahí al monte, al Calvario, no hubo un cordero trabado en un arbusto, no hubo nadie que lo reemplace. Por eso vos podés confiar que el cordero con mayúsculas, ya fue sacrificado y entonces nunca te faltará lo que necesites, nunca te será quitado lo que te fue dado, y todo lo que vos hoy no tenés, pero Dios quiere darte, te será definitivamente dado. Por eso Pablo afirma que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así que determinate hoy mismo a que el centro, el eje de tu vida sea solamente Cristo. Si te das cuenta que te habías corrido de tu centro, ahora en oración, arrepentite, pedile perdón al Señor y volvé a afirmar que solo Cristo es el centro de tu vida, tu máxima prioridad y autoridad, y que solamente en Él estás completo, estás completa. Y determinate hoy a vivir conforme a la prioridad establecida por Jesús. Identidad y propósito. Identidad, Cristo viviendo y reinando en tu vida, y propósito, manifestar la justicia del reino en cualquier lugar donde vos te muevas. Y descansá que tu Dios, tu papá, que Jehová Jireh, se va a encargar de proveerte todo lo que te falte. Hasta acá con la enseñanza de hoy, espero que haya sido de bendición, y los próximos martes vamos a seguir profundizando en otras cualidades de Dios para conocerlo cada vez más, para experimentarlo cada vez más, para que vivamos 100% enamorados de Él. Que Dios te bendiga mucho.